Iniciem la tercera edició de Talent Lab i ho fem amb un cicle de diàlegs interdisciplinaris oberts al públic on explorarem les relacions entre natura i tecnologia. El primer diàleg anirà centrat sobre un objecte, un producte transgènic. En relación a los vegetales domésticos que trabajamos nosotros, que son los cereales, básicamente trigo y cebada, domesticados por primera vez en Próximo Oriente, pienso que en principio no tiene por qué necesitar una tecnología apropiada, pero sí que de alguna manera influyó determinadas tecnologías, como por ejemplo la siega de cereales, de esos cereales con útiles de piedra. En principio pienso que no, porque lo que únicamente se consigue a través de esa recolección de esas primeras cereales silvestres es nada más que hacer una selección de aquellos elementos que fueron relativamente mutantes. Es decir, aquellos que tenían un trigo más grande, aquellos que tenían un raquis un poquito más sólidos, que significa que el raquis es la parte que se une entre el tallo y la espiga. Esos fueron elementos importantes, porque los primeros cereales silvestres lo que provocan es que si no se siegan en un proceso de maduración en el que están verde, cuando tú utilizas un útil como una hoz, ese cereal se cae. La utilización de esos útiles, de esas hoces, permitieron que a la larga esos cereales se hicieran mucho más duros, se maduraran todos a la vez y por lo tanto no era necesario hacer una primera siega verde para que no se perdiera el cereal. Por lo tanto, pienso que de alguna manera hubo una selección de algunos cereales o algunas especies, algunos cereales, mejor dicho, esos cereales mutantes que habían sufrido alguna mutación, pero que de alguna manera también los útiles líticos, los útiles de piedras para segar, influenciaron a la larga en la domesticación de esos cereales. Bé, si parlem dels temps històrics i dels temps que nosaltres estudiem a partir de societats ja complexes i que tenen escritura i que generen una història, la veritat és que sí, des del principi hi ha una tecnologia associada a la manipulació dels vegetals, sobretot amb finalitats d'alimentació. És més, part de la complexitat progressiva de les societats està basada precisament en qui domina una certa tecnologia que elabora aquests vegetals per a l'alimentació de la societat. I el fet de com la pròpia societat controla els mecanismes de qui té aquesta tecnologia i qui la domina. Exemples històrics hi ha des que hi ha testimonis escrits sobre aquesta qüestió i sobre la qüestió de que una part de la societat o algú dintre de la societat guanya la seva posició social i la seva posició de poder social precisament perquè domina i és qui té a les seues mans l'aplicació d'aquesta tecnologia.